Ok, entonces vamos a dar inicio, decía, al estudio del reino de Dios. Y claro, hemos estado nosotros viendo distintas cosas ya respecto a este reino de Dios, ¿no? Su naturaleza, el carácter también del mismo. Obviamente deberíamos quizás nosotros hablar más acerca del rey, pero a través de lo que estamos estudiando podemos darnos cuenta de cuán santo, cuán puro, cuán limpio, cuán maravilloso el rey de este reino es, y debería ello a nosotros comprender cierto cuán inmenso es nuestro rey. A veces me pongo a pensar, en realidad, sabiendo cuán grande Dios es, cuánto es lo que nosotros en verdad llegamos a entender de ese Dios. Me temo que es poco. Sí, no porque Él no quiera darse a conocer porque lo ha hecho, sino que seguimos nosotros viendo las cosas con estos ojos muy carnales, muy egocéntricos también, de hecho. Y la idea es que la única manera en que nosotros vamos a poder ver mejor a ese gran Dios es a través de los ojos de Jesús, rindiendo nuestras vidas más y más a Él. No en vano Jesús nos dijo, ¿no? Que necesitamos nosotros negarnos a nosotros mismos y venir a Dios. Solo así en realidad nosotros vamos a poder ir viendo mejor y más a Jesús. El tema no es un tema simplemente intelectual de cómo conocer a Jesús, sino es un tema espiritual. ¿Sí? Y por lo tanto necesitamos ser rendidos para poder ser guiados al Espíritu de Dios o por el Espíritu de Dios en este conocimiento de Jesús, o de Dios a través de Jesús, perdón. Entonces estamos viendo todo ello en esta noche. También quisiéramos que comprendamos, ¿no? Aquello que hemos estudiado o que recordemos en todo caso de que Dios, ¿no? Escogió y a la vez también encaminó a su pueblo Israel como el reino suyo, el reino de Dios aquí sobre la tierra. Lamentablemente Israel se negó, Israel descuidó e Israel quiso hacer las cosas a su manera. Por ello es que hemos estudiado de que Jesús les dijo, ¿no? Se les va a quitar este reino, ¿no? A ustedes y se les va a dar a otras razas, a otras personas que puedan producir, ¿no? Los frutos que Dios tiene preparados para su pueblo, para su reino. Y definitivamente creemos que esa gente, ese pueblo o esas personas son las iglesias del Señor hoy en día, y que como tal nosotros necesitamos comprender, debemos conocer más a nuestro Rey, escuchar más a nuestro Rey y vivir conforme a los principios de nuestro Rey. Estuve leyendo hoy, en realidad, preparándome para la próxima semana, Dios mediante, en este estudio. Estaba estudiando algo de historia de la iglesia, y entiéndase que iglesias han existido siempre, aún en los momentos más difíciles, ¿no? De la historia, aún en los momentos también donde más se les persiguió, siempre han existido, y esto es por voluntad divina, ¿sí? Pero leía que aún sus rivales, ¿no? Que por lo general siempre ha sido la Iglesia Católica, ¿no? Los rivales de estas iglesias verdaderas, que no eran perfectas, nunca iglesias han sido perfectas, entiéndase ello, mientras esté conformada por seres humanos, iglesias no vamos a ser perfectas, pero el testimonio que se daban de estos hermanos, a pesar, repito, que eran testimonios dados por
rivales, ¿no? Por enemigos de estas iglesias y en su mayoría, pues, repito, católicos de la Iglesia Católica, hablaban de ellos como eran personas, ¿no? Eran personas que trataban de ser muy consecuentes con sus ofrecimientos, con sus compromisos, con sus responsabilidades. Claro, les llamaban herejes, eso sí, ¿no? Porque según la Iglesia Católica, lo que estas iglesias practicaban, enseñaban, eran herejía, ¿no? Pero herejía en razón a que la Iglesia Católica se consideraba lo correcto. Entonces decían, pero eran personas que sí, quizás decían, tenían la cabeza dura porque no querían aceptar las doctrinas católicas, pero sí eran personas que se podía decir responsables, muy de buen vivir, ¿sí? Y todo ello. Y creo que eso es lo que en alguna forma debe ser el ejemplo, ¿no? De nosotros, iglesias del Señor. Y cuando hablo de buen vivir o cuando hablo de ser responsable, no me refiero conforme a este mundo, ¿no? Sino me refiero en razón a lo que Jesús hace en nuestras vidas, ¿no? Muy respetuosas de las autoridades y todo ello. Claro, ellos no hablaban de la santidad de estas, o sea, los que serían historiadores católicos no hablaban de la santidad de estas personas, porque para los católicos estas personas eran herejes, ¿sí? Pero lo que ellos manifestaban, en verdad, estaban manifestando que estos cristianos eran personas con principios muy buenos, muy quizás bíblicos, ¿no? Así que en esta noche vamos nosotros a hablar de algo que también tiene que ver con el reino de Dios, y esto es, permítame acá, ¿cómo hago? Compartir, ya. Permítame poner esto, sí. Acá estamos. Las riquezas y el reino de Dios. Sí, en esta noche espero que podamos por lo menos ver la introducción a este tema, sí, de las riquezas y el reino de Dios. Entiéndase que las riquezas en la sociedad y en toda sociedad siempre ha sido un tema de gran discusión, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado también con todas estas cosas, porque no se trata de decir que el dinero no es importante. Lo es, ¿no? Para toda persona lo es. Sin embargo, cómo vemos el dinero o las riquezas, ahí está el problema, o ahí puede estar el problema, ¿sí? Me acuerdo que en una ocasión, conversando con alguien allá creo que estoy casi seguro que fue en Ramón Castilla, eh, me decía, ¿no? Que estando allá en la serranía, personas a veces hasta pueden estar sin un sol en el bolsillo por varios días y hasta por semanas, dicen, ¿no? Y no se van a morir de hambre. Pero esa misma persona me dijo, ¿no? Pero cuando estuve en Trujillo, estuve por unos días o semanas, y ahí sí no se puede vivir sin dinero en el bolsillo, me decía, ¿no? Y claro, cada sociedad, cada situación es distinta, pero lo cierto es que en sociedades como las nuestras, el dinero es necesario, y no que no sea necesario importante en la serranía, porque sí lo es también. Pero en cuanto a comer, decían ellos, pueden estar días sin dinero en el bolsillo y si comen, ¿no? En cambio, acá en Trujillo, si no tienes dinero, no comes, ¿no? Y, no comes, y eso es lo que se hablaba. Entonces, en nuestra cultura sí lo es, ¿no? Es importante y siempre lo ha sido, aún en tiempo del Señor Jesús también. Lo que quisiera que nosotros, eso sí, comprendamos es que, a pesar de que he dicho que el dinero es muy importante en nuestra sociedad, pero entiéndase que no es lo más importante, ¿sí? Lo malo sí está en que quizás hemos hecho del dinero lo más importante, ¿no?
porque, o sea, todo aquello que por lo general nosotros queremos, ¿no? Pensamos que se compra con dinero. ¿Sí? Entonces, por eso es que hemos hecho del dinero algo demasiado importante ya. Pero según lo que nos enseñó Jesús, sí, en su oración, ¿no? Cuando él enseñó a orar, lo más importante es el reino. Sí, es más, Jesús mismo dijo, ¿no? Ven, véngase tu reino, y ojalá que nosotros comprendamos que lo más importante es el reino de Dios y todo lo que esto significa, ¿no? Esto es el rey, nuestra relación con el rey, nuestra sumisión al rey, nuestro servicio al rey. En realidad todo eso es mucho más importante y nuestra expectativa, ¿no? De la venida del rey también. Todo eso es más importante que cualquier otra cosa que pudiese existir sobre la faz de la tierra. Pero insisto, usted sin duda que habrá escuchado, por ejemplo, ¿no? Cuando a veces preguntamos a otra persona, ¿y cómo estás? ¿No? Y dicen, ¿no? Muchas he escuchado decir, de salud, que es lo más importante, estoy bien, ¿no? Entonces, eh, tenemos una perspectiva distinta de qué puede ser lo más importante en nuestras vidas, y también la salud es importante, como el dinero es importante, pero no es lo más importante. Para nosotros los creyentes, para nosotros aquellos que somos hijos de Dios, miembros de las iglesias del Señor, lo más importante debe ser el reino de Dios y su rey con ellos. ¿Sí? Así que eso es lo que se nos enseñó, y en base a ello es que también nosotros vamos a considerar algunas cosas aquí en este estudio. ¿Sí? Dice también, o decimos lo siguiente, ¿sí? El dinero, aunque queremos que se entienda esto, ¿sí? El dinero en sí no es malo. Sí, el dinero es dinero, ¿no? Es algo inanimado, ¿no? Pero existe en ello mucho poder para conducirnos a la corrupción. Y una de las cosas que cuando pensamos en esto, ¿no? En ello existe mucho poder para conducirnos o conducir a alguien a la corrupción. Rápidamente, ¿quién puede venir a nuestra mente? ¿O qué institución puede venir a nuestra mente? ¿Alguno de ustedes? ¿Sí? Cuando hablamos de, sí, pues no, el dinero corrompe, ¿no? Rápidamente, ¿qué institución puede venir a nuestra mente? Espero que no diga la iglesia, ¿sí? pero, pero alguna otra institución, algo que se le viene a la mente a usted. ¿Alguien? Pastor, aquí la política, el Congreso, el Estado. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien estaba diciendo algo? ¿No? Y cierto, por lo general, ¿no? Decimos, una vez que uno se convierte en político, en congresista, ¿no? Ahí hasta, creo que hasta, yo la verdad que pensé que era una broma cuando decían que alguien juró por la plata, ¿no? Cuando iba a jurar, juró como congresista, y después me di cuenta que no, sí era, sí fue verdad, ¿no? Se le, se le chispoteó o lo que sea. Entonces, sí, hay mucho poder en esto, y por lo tanto puede corromper, perdón, no solo a personas en la política. ¿Creen ustedes que, por ejemplo, esto puede corromper a nosotros creyentes? ¿Cómo? ¿Cómo nos puede corromper? ¿Alguno de ustedes? ¿Cómo podría hacerse esto? ¿Alguien? ¿Cómo podría corromper esto al creyente? ¿Cuáles son sus pareceres? ¿Alguno de ustedes? Entonces, pastor, cuando nos hacen pensar que teniendo más comodidades estamos felices. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ayer, ¿cómo podría?
Sí, Pastor, sí, hermana. también nos podemos, o sea, ¿cómo le puedo decir? Corrompirnos porque a veces ofrecemos a nuestro Señor digo yo, por ejemplo, voy a dar tanto y después no quiero darle. Es como si me estuviera, es una corrupción, Ok. ¿no? Porque, Ok, ¿no? en ofrendas, ok, la forma como se ofrenda, ok. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿Cómo podemos ver esta corrupción? Hemos visto, por ejemplo, que a través de las noticias, ¿no? Cómo es que predicadores literalmente se han llevado el dinero de las congregaciones, ¿no? ¿Alguien más? ¿Algo más? ¿Alguien más? También hay, por ejemplo, hay pastores también, ¿no? Que, o sea, exigen al, a los hermanos que tienen que dar lo que tienen que dar. Bueno, eso es lo que me contó mi esposo, ¿no? Que un primo Oh, que estaba como pastor y él exigía que tenían que dar y eso, el dinero era para él, no ok. para la casa del Señor. También es una, ¿no? Me alegro por la aclaración, si no los hermanos iban a pensar que eso se hace en la iglesia Bethel, hermano. Está bien, gracias por la aclaración. ¿Alguien más? ¿Algo más? Pastor, creería que nos corrompemos desde el momento en que ponemos A ver, a un ratito, hermana Camila. Yo no sé si yo soy el que está teniendo problemas en escucharlos bien o todo el grupo. ¿Tienen problemas en escuchar a Dira y Camila, hermanos? ¿Alguien? Sí le escuchamos bien, pastor. ¿Sí le Creo que es escuchan el bien? audio de la hermana Camila. Ajá. A mí me escuchan bien, pero la hermana Camila no. Ok, Ajá, ok. un poco. Ajá. Ya, no sé qué pasa. En fin, Tampoco se escucha. grita, hermana Camila. ¿Ahí me escuchan mejor? En realidad no, pero bueno, no hay problema. Dale, si te escuchamos, pero tenemos que prestar mucha atención. Quizás eso es lo que quieras también. Ah, ¿qué decía? Que nos íbamos a corromper en el momento en que pensamos que el dinero es lo más importante, y me hizo recordar una noticia que Jimena pasó también, que compartió, donde decía que un pastor decía que Jesús no venía porque no daban suficiente dinero, así que tenían que dar más y Jesús ya iba a venir más rápido. Entonces, sí. Ya. Cierto, hace poco, en realidad, en estos últimos días leí algo respecto a la iglesia mormona que los habían demandado porque habían acumulado mucho dinero casualmente con esto de la venida del Señor. No sé exactamente los detalles, pero me parecía raro. Y una de las cosas que también podemos nosotros decir es que corrompe nuestra fe. Sí, o sea, definitivamente el dinero puede corromper nuestra fe, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque podemos hasta ser un dios de ello, ¿no? O sea, podemos nosotros estar más siguiendo las corrientes de lo que el dinero puede comprar que siguiendo a nuestro Dios. Y definitivamente esto también puede pasar dentro del cristianismo, dentro de lo que es el reino de Dios. ¿Sí? Entonces, no es malo en sí, sin embargo, entiéndase, existe en ello mucho poder para conducirnos a la corrupción. Y hay dos pasajes que quisiera que nosotros tengamos presente. Lo primero está en Deuteronomio capítulo 15, versículos del 11 hasta el 15. Si por favor pudiesen darle lectura en voz alta, Deuteronomio capítulo 15, versículos del 11 hasta el 15. ¿Sí? Alguien que le dé lectura, por favor, en voz alta. Deuteronomio 15. ¿Alguien dijo yo? De preferencia que no sea ni Camila ni Indira, porque Pastor, yo. no se escucha bien, no se escucha bien, disculpen. Dale, Brigitte, gracias. 15, Pastor, Deuteronomio, ¿cuánto? 15, desde el 11 al 15. Ya, pastor.
porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Si Sí, se hasta vendiere, sí, hasta el 15, sí. si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea, y se hubiere servido 6 años, al séptimo le despidirás. Espera. Alguien, espérate un ratito, se activó el micrófono de alguien. Ya, dale, Brigitte, gracias. Al séptimo le despedirás libre, y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Ok, rápidamente, sí, entiéndase que lo siguiente, que el dinero que Dios nos brinda, así, o nos permite administrar, en verdad debemos administrarlo para la gloria de su nombre. Vuelvo a repetir, el dinero que Dios nos da permitiéndonos administrarlo, debemos utilizarlo para la gloria de Dios, para glorificar al Rey. ¿Sí? Ahora, en realidad, ¿eso es lo que por lo general nosotros hacemos con el dinero? Estoy preguntando. En realidad lo utilizamos para glorificar al Rey. Antes de que usted responda a esa pregunta, permítame hacerle otra pregunta. ¿Cómo es que se glorifica al Rey? Porque usted quizás va a decir, ok, muy bien, entonces el dinero es para glorificar al Rey. ¿Cómo se le glorifica a Dios? ¿Cómo glorificamos a Dios? En términos muy generales, algunos de ustedes, ¿cómo glorificamos a Dios? ¿Acaso no es cierto que glorificamos a Él haciendo su voluntad, o sea, sometiéndonos a su voluntad? ¿Sí? Entonces, según el pasaje que nosotros hemos leído, ¿sí? Según el pasaje que nosotros hemos leído, nos está diciendo que, o al pueblo de Israel se le dijo, ¿no? Que ese dinero que se tiene, que sirva para ayudar a otros, ¿verdad? Que si tu hermano, por ejemplo, es esclavo, o sea, la idea no es abusar de ellos, sino la idea es que cuando tenga en libertad, tú seas alguien que pueda bendecir a él, que salga, ¿no? Con lo suficiente como para que pueda también esa persona defenderse, como decimos nosotros en esta nuestra sociedad. Entonces, la pregunta es, en realidad, ¿hacemos uso del dinero para glorificar a Dios o más para satisfacernos a nosotros mismos? ¿Alguno de ustedes, hermanos? Hemos hablado, el dinero no es malo en sí, ¿sí? Pero sí va a existir esa tentación en nosotros de pensar que mientras más dinero tengo, mejor para mí. Y amén por ello. Pero no se trata de simplemente caer en el egoísmo o en el egocentrismo, sino que a través de ello nosotros podamos también ayudar a otros. Esa es la idea, ¿no? Pero muchas veces nosotros no hacemos eso. Hermana Victoria, ¿iba a decir algo usted? Y sí, pastor, siempre y cuando se pueda apoyar, ayudar al hermano, no solamente al hermano, ¿no? Porque Cierto, hay muchas personas que vienen pidiendo colaboración y si lo tenemos, le podemos dar, ¿no? Y también hay que ser cuidadoso en ello, porque ahora hay de todo, ¿no? Hay que ser cuidadoso. Pero ciertamente que tengamos un corazón para que con el dinero sepamos glorificar a Dios. O sea, eso es lo más importante.
o para que con las finanzas glorifiquemos a Dios. Muchas veces me temo que más bien con las finanzas, o muchas veces hacemos uso de las finanzas hasta para nosotros apartarnos de Dios, hasta para nosotros no necesariamente estar pensando qué es lo que Dios quiere de mí, sino qué es lo que yo quiero hacer con este dinero. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Sí, repito, tiene sentido lo que estoy diciendo. ¿Alguna pregunta o algo que quieran agregar? ¿No? No lo hay. Ok, muy bien. Entonces, seguimos con esto. Lo peligroso, repito, estamos hablando que el dinero en sí no es malo, ¿sí? Pero lo peligroso es el amor del hombre por las riquezas. Vamos a ir a Primera de Timoteo capítulo 6, versículos del 6 hasta el 12. ¿Debemos ser agradecidos a Dios por lo que Él nos permite tener? Claro que sí. ¿Sí? ¿Hay algo malo en que alguien pueda querer, qué sé yo, comprar algo, ¿no? Si hay una casa, un carro, qué sé yo, lo que crean ustedes es sí, pero después ya comenzamos nosotros, creo yo, a caer en la vanidad, o podemos caer en la vanidad, y necesitamos tener mucho cuidado también con ello, ¿sí? Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Timoteo y vamos a ir paso a paso. ¿Sí? Aunque ya nos falta poco tiempo, pero vamos a ir paso a paso. 1 Timoteo capítulo 6, versículos del 6 hasta el 12. ¿Sí? Vamos a ir de a poco, dije, y por favor van leyendo ustedes este pasaje en forma voluntaria y en voz alta conforme yo se los pida. ¿Sí? El pasaje va a ser el mismo siempre, 1 Timoteo 6, del 6 al 12. Miren lo que dice, sí, en el primer versículo que estamos mencionando. Capítulo 6 de 1 Timoteo, versículo 6. Alguien que le dé lectura en voz alta. Yo, pastor. Ya. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Ok, en realidad esta es la verdadera ganancia del reino. ¿Sí? Y se menciona acá, ¿no? Que es la piedad, o sea, la justicia, y claro, podemos detallar muchas cosas en esto, pero es la justicia, ¿sí? Y que en esa justicia existe en nosotros contentamiento. Quizás ese contentamiento no significa que vamos nosotros a ser felices como muchas veces lo pretendemos, sino que también ese contentamiento existe en nosotros aún en los momentos difíciles. ¿Por qué razón? Porque estamos nosotros haciendo las cosas según lo que entendemos es la justicia de Dios y para Dios. ¿Sí? Las cosas no tienen que salir como yo quiera. ¿Me agradaría? Claro que sí me agradaría. ¿Sí? Pero no tienen que salir como nosotros necesariamente queremos. Si se tratase de que el contentamiento radica en que las cosas salgan como uno quiere, posiblemente Jesús hubiese querido, ¿no? Que no ocurra esto de tener que apartarse o separarse de esa comunión con el Padre, ¿no? Cuando hubo esa separación en la cruz, producto de que Jesús cargó con todos los pecados. Eso fue lo más fuerte, creo yo, para Jesús. Para Jesús lo más fuerte no fueron los golpes, que obviamente para nosotros lo hubiese sido, o los escupitajos, o la incredulidad. Lo más fuerte fue el hecho de que, sí, lo dijo él, ¿no? Padre, ¿por qué me has, oh Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y es que sí, hubo un momento en el cual, sí, por la injusticia que cargó Jesús a través de nuestros pecados, no de los pecados propios, porque no tuvo pecado, entonces hubo un momento en el cual, sí, esta separación se percibió, se ejecutó. Entonces, la verdadera ganancia nuestra, hermanos, no está en cuánto tenemos. Pero lamentablemente vivimos en un mundo y en un cristianismo también,
¿sí? Donde se piensa que mientras más se tiene, Dios más contento está con uno, ¿sí? O en mucho del cristianismo. Se vive así. Y de ahí vienen estos tipos de pensamiento, ¿no? Por ejemplo, el evangelio de la prosperidad y cosas por el estilo, ¿no? Que tiene que ver con lo material, ¿sí? Y qué triste, porque aquí se está mencionando, ¿no? Gran ganancia, o sea, pero excesiva, o sea, no hay algo que se asemeje a esto, no hay comparación. Es la piedad acompañada de el contentamiento, ¿sí? En este caso, el sometimiento nuestro a Dios. Si no hay alguna pregunta, pasamos al siguiente versículo. ¿Alguno de ustedes? Pastor, Mi hermana. Sí. Una preguntita. ¿Y si, Ujú. si fue Dios lo olvidó en esos momentos a Jesús? El padre al hijo, sí, cuando, o sea, es que entiendas, hermana, el padre no puede aceptar pecado, sí, no puede. Jesús en la cruz cargó con nuestros pecados. O sea, no podía existir comunión entre el Padre y el Hijo, porque Jesús estuvo cargando esos pecados. No sé por cuánto tiempo, no sé si simplemente fue un minuto, no lo sé, pero lo cierto es que hubo esa separación al punto que Jesús dijo, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero a la vez también, y esto es, o sea, Jesús es increíble, entiendas esto, ¿sí? Él en ese momento cargó los pecados, pero también fue el sacrificio por esos mismos pecados, ¿sí? Y ese sacrificio lo limpió rápidamente y porque fue aceptable delante del Padre. Pero sí, eso es lo que pasó. Y insisto, difícil de comprender muchas cosas respecto a Jesús, pero grandioso Jesús. ¿Ve? Algo más. Gracias, pastor. Algo más. Vamos al versículo número 7. Alguien que por favor le dé lectura. Sí, alguien que le dé lectura. Yo, pastor, ¿puedo? Dale, hermano. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Es increíble cómo es que los principios divinos no han cambiado a través de la historia, ¿sí? ¿Se acuerda usted de alguien que haya dicho algo así en el Antiguo Testamento? ¿Se acuerda usted de alguien que haya dicho algo, no con las mismas palabras, en el mismo orden, pero que haya dicho algo así en el Antiguo Testamento? Job, ¿verdad? Job dijo, ¿qué Sí. cosa? ¿Qué cosa dijo Job? Pero no nos escuchan bien. Sí, te escuchamos. Ok. Dijo que nada había, que con nada había nacido y con nada podía morir, que Dios daba lo bueno y lo malo. Desnudo vino, ¿no? Dijo, ¿no? Así es. Así es, ciertamente. ¿Sí? Y entienda esto, que o sea, es el principio divino, ¿sí? Para su reino. Usted y yo no vamos a llevar nada. El día de hoy estuve regando aquí afuera y se me acercó un vecino que lo conocía, nunca hemos tenido confianza como para dialogar mucho y se me acerca, ¿no? Bueno, Dios lo saludé, le dije, ¿cómo está? Ahí más o menos. Le digo, ¿qué pasó? Y me comenzó a contar, pues, ¿no? Me dice, ¿seguro que quiere que le cuente? Le dije, bueno, lo he dicho por compromiso, pero si desea contarme, cuente. Y comenzó a contarme, ¿no? De que a la muerte del padre, entre los hijos, están que no le parece a él justo, no sé si él estaba en lo correcto, simplemente estoy compartiendo lo que no le parecía justo cómo se están manejando las cosas entre los hermanos, ¿no? Y todo ello. Y cierto, esas cosas o sea, son muy oídas, ¿no? O sea, no es que no se escuche esto con mucha frecuencia, ¿no? Sino cuántas cosas, ¿no? Padres a veces se afanan, ¿no? Por dejar algo a los hijos
y nunca saben cómo los hijos van a responder a ellos, ¿sí? Creyentes a veces también podemos caer en eso de afanarnos para que nuestros hijos tengan algo y con ello descuidamos nuestra relación con el Señor y nunca sabemos qué es lo que va a pasar. Lo cierto es que nosotros no vamos a poder llevar aquello que se nos permitió acá. Y todavía nos cuesta, aún así nos cuesta entender, Dios nos está permitiendo simplemente administrar aquello que Él nos da. Hagámoslo para la gloria y honra suya. Sí, o sea, administremos eso para la gloria y honra suya, porque nosotros no vamos a llevar nada. ¿Sí? Y en la eternidad no se nos va a considerar en razón a cuánto dinero nosotros tuvimos o cuántas riquezas nosotros tuvimos en la tierra, sino lo primero, ¿no? Lo del versículo 7, cuánta piedad en todo caso, o sea, cuánta justicia, ahora, tengamos cuidado también con esa palabra piedad o justicia, ¿sí? Porque no se está tratando de su propia justicia, sino estamos hablando de la justicia en el Señor, nuestra entrega al Señor, ¿sí? Es nuestra entrega al Señor. Ok, luego pasamos al versículo número 8, ¿sí? ¿Alguien, por favor? Alguien con el versículo 8 en voz alta. ¿Puede, pastor, el 8? De él, hermano. Está acaparando, pero no hay problema. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con ellos, con esto. Ya. Estemos muy agradecidos con ellos. Sí, o sea, esa es la idea. Contentamiento tiene que ver con, o sea, estamos bien, es suficiente. ¿Sí? Pero a nosotros no nos gusta vivir simplemente en base a lo que es a las justas o lo suficiente, ¿no? Como no, queremos más, ¿sí? Y eso es algo que ocurre en nuestra cultura, en nuestra sociedad, ¿sí? El que tiene más, ¿qué es lo que quiere? Tener más, ¿verdad? Somos así nosotros. El Señor, en verdad, si usted se da cuenta, el Señor, creo yo que podría decir en términos muy generales, nos ha bendecido más de lo que nosotros en realidad necesitamos. Y estoy hablando de lo material. Sí, estoy hablando de lo material. En realidad nos ha bendecido más de lo que nosotros necesitamos. ¿Sí? Pero todavía seguimos pensando que necesitamos más. ¿O no es así? Ya. Y no solo ello, sino que aquello que el Señor nos permite, y aún más de lo que necesitamos, repito, y lo dije hace un rato, lo utilizamos en forma equívoca para aún no manejar las cosas a nuestra manera y hasta nos apartamos del Señor. ¿Sí? Así que aprendamos a ser agradecidos. ¿Sí? Pero es que nosotros, a ver, por lo general, los comerciales que nosotros vemos en televisión, ¿sí? ¿A qué apunta? A que nosotros pensemos, yo necesito eso. ¿No es así? O sea, yo necesito, yo quiero comprar eso. ¿Sí? Se apuntan mucho a ello y nosotros nos la tragamos, pues, ¿no? Porque pensamos, sí, pues sí, que queremos eso, ¿no? Y muchas veces no necesitamos en realidad de ello, ¿sí? A ver, ¿cuántos de ustedes tienen cosas que no utilizan? Ahí nada más no tienen que aparecer en pantalla, pero levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes tienen cosas? ¿Cuántos de nosotros tenemos cosas que no utilizamos? Quizás lo hemos utilizado en algún momento, ¿sí? Hay cosas que sí hemos utilizado en algún momento que en ese momento se convirtieron en necesarios, pero después ya no. Hay otras cosas que no necesariamente eran necesarias, valga la redundancia, al comienzo y tampoco las utilizamos después, pero que queríamos tener, ¿no? O sea, hay de todo. Pero ¿acaso no es cierto que, a ver, mi esposa y yo hemos tenido oportunidad de mudarnos a través de nuestra vida matrimonial, de un departamentito a otro, de un estado allá en Estados Unidos a otro y de un país a otro.
Y adivine qué, en cada una de esas mudanzas hemos botado muchísimas cosas que ya no necesitamos. Algunas de ellas hasta nuevas. ¿Sí? Y si nos mudaríamos ahorita, posiblemente haríamos mucho de lo mismo. Porque somos personas así. Y necesitamos nosotros también entender que aún en las finanzas debemos vivir para la gloria de nuestro Dios. ¿Sí? Y no para la satisfacción nuestra. ¿Dónde está la satisfacción nuestra? Bueno, en el versículo 6. Ahí debe estar la satisfacción nuestra. En el versículo 6. ¿Sí? Si me dejo entender. Lo otro, si el Señor le permite, amén, no nos hagamos problemas con él, pero utilicémoslos para la gloria de Dios. ¿Ok? Ahí nos detenemos. Creo que ya son las 8, las 9. Estoy mal con el horario hoy día. Creo que mi nieta me ha malogrado también el horario a mí, así, aún a lo lejos. No. Algo, hermanos, a decir, preguntar, o nos despedimos ya en oración. ¿Alguno de ustedes? Ok, ¿alguna petición, hermanos? Nos detenemos.